aquí sobre eso un resumen para recordarnos de los efectos antiisquémicos. Principalmente hablamos de dos tipos de calcioantagonistas, no dihidropiridínas y dihidropiridínas. Recuerdan que su efecto principalmente es vasodilatación. A nivel del corazón, pues reducen la presión arterial y eso también disminuye el gasto cardíaco y eso es el efecto protector, podríamos decir. Pero las no dihidropiridinas, especialmente el VAPA y el ITACEN, que tienen ese efecto en el no sinusal, y obviamente disminuyen también la frecuencia cardíaca, bajando el gasto cardíaco. Y estos, que obviamente tienen ese efecto en las arteriolas, ¿verdad? Que producen más vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Aquí lo resumimos, ¿verdad? Aquí están cuáles son estos puntos en la reducción de la demanda miocárdica de oxígeno. Aquí tenemos en el aumento del flujo coronario. Espérenme que esto, chico. Ahí está. Entonces, el aumento del flujo coronario, ¿verdad? Y los cambios que se dan. Su indicación en angina variante o de Prinzmetal o angina vasospástica, pues obviamente porque suprimen el vasoespasmo. Entonces aquí están resumidos los efectos de los calcioantagonistas. Las propiedades farmacológicas. Tienen efectos en el tejido vascular, en las células cardíacas, efectos hemodinámicos. Y aquí están cuáles son esos efectos resumidos. No está lejos de lo que hemos estado mencionando. Relajan el músculo liso, aquí en las células cardíacas el efecto inotrópico negativo que pueden tener, y en los efectos hemodinámicos porque bajan la resistencia vascular coronaria, aumentan el flujo sanguíneo coronario y bajan la presión arterial. El otro grupo son los beta bloqueadores. Aquí está también resumido cómo es que tienen esa acción antianginosa, ¿verdad? Por la reducción de la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Cómo se da? Pues porque bajan la frecuencia, la contractilidad, disminuyen la presión. Es exactamente lo mismo que hemos estado repitiendo. Y en falla cardíaca van a volver a mencionarles exactamente lo mismo. Entonces, por eso yo les decía, si ustedes entienden desde un inicio los efectos farmacológicos, solo se va agregando a eso para que puedan estudiar algunos detalles importantes. En este caso, es que los beta bloqueadores pues, son muy buenos, sobre todo en pacientes que han tenido eventos coronarios agudos, ¿verdad? Después de un infarto, prolongan la supervivencia. Tenemos estos que menciona el libro también, que generan efectos cardioprotectores y cuáles son los mecanismos por los que estos realmente resultan ser muy buenos. Además de eso, pues que si estos son bien tolerados, pues se deben de continuar porque obviamente también disminuyen la gravedad de los ataques de angina y prolongan la supervivencia. Entonces, sí nos van a ser de utilidad. Y en aquellos pacientes que ya han tenido un infarto, pues utilizar beta bloqueadores que no tienen actividad simpático-mimética, pues disminuyen también la mortalidad por infarto, o más bien dicho aquí es post-infarto, ¿verdad? En etapas tempranas, como les decía, si son bien tolerados. ¿Cuáles son los efectos antiisquémicos? Los efectos farmacológicos de los beta bloqueadores. ¿Cuáles son? Cronotropismo, tromotropismo, inotropismo, negativos. Obviamente en el corazón pues tengo que tener cuidado de la interacción que voy a tener con otras drogas, ¿verdad? Sobre todo aquellas que tienen depresión en el nodo, ¿verdad? Aquí acuérdense que hablamos de diltiazem, lo acabamos de mencionar, y algunos otros antiarrítmicos, ¿verdad? Entonces hay que recordarse de esto, ese pequeño detalle. Entonces en cardiopatía isquémica se utilizan aquellos beta bloqueadores que necesito que tengan acción en el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué receptores son los que hay en el músculo cardíaco? ¿Alguien me dice rapidito? Estaba M1. Ay, Santo Cristo poderoso. Ajá, ¿y cuál otro? Beta, era beta... Beta 2. Beta 2. Beta 1. Voy a convulsionar. Beta 1. ¿Qué? Es beta 1. ¿Qué dije beta 1? Y aquí les estoy poniendo el chivo. Ay, no. ¿Qué se van a hacer para el examen? Tenemos aquellos que tienen que ser selectivos para las células cardíacas, ¿verdad?
cardiomiocitos son exclusivamente beta 1. Entonces necesito que los beta bloqueadores sean selectivos. Entonces por eso tenemos encerraditos estos acá en este cuadro. Y de estos se dice que sobre estos hay algunos que mejoran mucho más todavía a la cardiopatía isquémica estable, ¿verdad? Que es el bisoprolol, por ejemplo, o el metoprolol. Y también tenemos aquellos que tienen efectos combinados, tanto alfa como beta. Que está el carvedilol, por ejemplo, ¿verdad? Que no son selectivos porque obviamente tienen efecto alfa y beta. Y son de tercera generación. Entonces, recuérdense que por eso les explicaba en hipertensión 1 que era importante recordarnos cuáles eran las generaciones, cuáles de estos tienen actividad simpático-mimética, cuáles son de primera, segunda y tercera generación, cuáles son selectivos y cuáles no. Aquí tenemos de nuevo este cuadrito resumen, este también es de Katsu, y sobre los efectos de los nitratos solos o combinados con cualquiera de los otros dos grupos farmacológicos, y aquí los efectos, eso es el resumen de lo que hemos estado platicando. Pero también hay otro grupo de fármacos, dijimos que en segunda línea se utilizan los antianginosos, quiere decir que se utilizan para pacientes que obviamente tienen el evento, la angina, por ejemplo, o el síndrome coronario y tienen dolor, entonces utilizamos como segunda línea la ranolacina como primera opción. Esta ranolacina está aprobada, como dijimos, desde tratamiento de segunda línea, se puede combinar con los beta bloqueadores o los calcio antagonistas, se metaboliza por la vía de estas enzimas hepáticas, ¿verdad? Acuérdense cuáles son, y algunos de los efectos adversos documentados. ¿En quiénes se utiliza? En isquemia o en insuficiencia cardíaca o angina de esfuerzo crónica que sea estable. Acuérdense también de esas indicaciones. Y también aquí, valga la redundancia, posiblemente se los comenten también en falla cardíaca. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos? Es que inhiben la fase tardía de las corrientes de sodio. Se dice que este es un antianginoso puro, en excelencia. Existe un incremento de ingreso de calcio y sodio al miocardio, compromete la función mecánica y eléctrica del miocardio, y así es como realmente se reducen. Están contraindicados en aquellos pacientes que están utilizando medicamentos que alteran el QT, en arteriopatía coronaria o también en inhibidores de la citocromo P3A4A, ¿verdad? En pacientes renales, en hepatopatía. Y otro efecto benéfico que se ha encontrado de la ranolacina es que reduce la oxidación de ácidos grasos cardíacos y estimula el metabolismo de la glucosa, que también es un efecto protector. Y sí se usa. Otro antianginoso es la ivabradina. La ivabradina pues reduce la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en ejercicio. Lo que hace es que inhibe el conducto de sodio activado por hiperpolarización en el nodo seno auricular, y así es como baja la frecuencia cardíaca. Y pues estos, pues se los comento porque lo describe el libro, pero y lo describen las guías también, pero por ejemplo estos no, por ejemplo está aprobado por la FDA para falla cardíaca, o sea, posiblemente se los van a mencionar también en la otra clase, la otra semana. Y obviamente pues muy similares los efectos a la nitroglicerina, por eso se pueden administrar de forma conjunta, que no tiene tanta interacción y pues pueden ser utilizados de muy buena forma. Otro es el nicorandil. Lo que hace es activar los canales de potasio dependientes de ATP. Eso produce un efecto protector en el miocardio, con dilatación de las arterias periféricas y coronarias. Aminora entonces la precarga y la poscarga, y así es como obviamente tiene ese efecto protector. Y pues por eso se escribe, ¿verdad? Este efecto cardioprotector que tiene se usa en angina en países de Europa y de Japón, muy similares a los nitratos. Esos son algunos de los efectos adversos. Y aquí les puse la trimetazidina, ¿verdad? Que está aprobada en EMA, pero no en USA, y en realidad pues no hay mucha información en las guías sobre el uso de esto, pero el libro los menciona. Entonces esos son los antianginosos.
Se habla de una terapia combinada, donde podemos usar nitratos, betabloqueadores, calcioantagonistas y betabloqueadores, o calcioantagonistas y nitratos, o todos juntos, ¿verdad? Pero el problema es de que a mayor combinación pueda tener más efectos adversos de esos fármacos, más que los efectos benéficos, ¿verdad? Entonces aquí lo ideal es evitar que el paciente llegue a necesitarlos en algún momento, o si se puede más tempranamente, pues llevarlo a angioplastia o a cirugía si fuera posible. Por eso es que lo que hay que insistir es en el paciente que no progrese a la lesión. Entonces, todo eso que hemos estado hablando se resume aquí. Dijimos que la isquemia se da cuando hay un giro en el aporte de oxígeno al miocardio o aumento de la demanda de oxígeno al miocardio, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de estos puntos clave. Es el mismo diagrama que tiene su libro, y lo que sucede es de que están específicamente los sitios donde actúan los fármacos. Aquí menciono lo siguiente. Hablamos de la formación de un trombo. Y la formación del trombo, pues el tratamiento es, obviamente, deshacer ese trombo, y es la segunda parte de la clase. Hablamos de que en las terapias iniciales se utiliza aspirina, por ejemplo, se utiliza clopidogrel, por ejemplo, y el